Bien, vamos a empezar el tema. Hoy vamos a hablar sobre la renta básica universal. Yo le llamo a esto como el sello de la ley Gesara, o mejor dicho, el sello de la prosperidad. ¿Qué es la renta básica universal? Pues la renta básica universal es un ingreso que va a percibir cada ser humano sobre el planeta Tierra de su gobierno, de su país. Comienzan las preguntas que si yo no soy ciudadano de ese país, eso va a depender de la política de cada país. Se supone que usted debe recibirlo en su país del cual usted es ciudadano, o sea, su país natal. Oí que Estados Unidos quizá lo va a dar a los inmigrantes que tienen residencia. Pero eso no se sabe, eso va a ser la política de cada cual, de cada país. Entonces es muy importante que entiendan que este ingreso fijo mensual que va a pagar el gobierno a cada ciudadano para vivir va a depender de varios factores. El primer factor que va a depender es de los ingresos de ese país y cómo se puede distribuir el sobrante de ese dinero entre todos los ciudadanos. Se habla de unos $1,000 americanos por adulto y 500 por niño. Los países más desarrollados, pues probablemente sea mucho más. Pero ese es el promedio que se ha hablado. Quizás países menos desarrollados, quizás sea un poco menos. Pero la renta básica universal, el ingreso que usted va a recibir del gobierno meritocrático, ojo, va a ser una mensualidad. Y claro, es muy importante que entiendan que este dinero pues va a rendir, como decimos, mucho más. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque hay cosas que van a ser gratis, que ya no vas a tener que pagar, como la energía eléctrica, el transporte, el combustible. Y lo segundo es que también al momento que se reevalúan todas las monedas, pues la inflación infinita que teníamos, pues se invierte también y empieza una deflación y el dinero va tomando más valor para comprar. Por esas dos razones, entonces es muy importante. Por tanto, ¿qué es la renta básica universal? Es un ingreso que va a recibir cada ciudadano de su gobierno meritocrático para vivir. Comienzan ahí 1000 preguntas, porque la gente se ha creído que el dinero ha existido siempre y que sin dinero no puede existir una sociedad. Y no es así. Y en esta conferencia vamos a desmontar ese mito. Entonces ya sabemos qué es la renta básica universal. ¿Quiénes se van a beneficiar? Todo el planeta, todos los seres humanos, para que no vayan a pensar que van los árboles, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos los seres humanos van a recibir renta básica universal. Y eso es muy, muy importante que lo entiendan. ¿Cuándo? Eso también va a depender de cada país, de cada gobierno. ¿Por qué? Porque hay un proceso que voy a explicar al final de contestar las preguntas de cómo se va a llegar a la renta básica universal. Entonces, el cuándo va a depender. Obviamente, iniciada la revaluación, pues ya todo está en su sitio, se va a promulgar Gesara, van a empezar los gobiernos meritocráticos y entonces esos gobiernos meritocráticos van a llevar como sello final, pues a pagarle a cada ciudadano la renta básica universal. De hecho, ya en Estados Unidos recibieron, si no todos, casi todos, un ingreso, eran 2,000, pero lo bajó el Senado de los oscuros, el Congreso, a 400, a 600, y creo que luego ahora yo creo que están recibiendo los 1,400 restantes. Pero todo eso son como dirían en informática, el beta test, o sea, las pruebas de lo que va a ser la renta básica universal. También en otros países, hoy Argentina, en mi país, en República Dominicana, también algunas personas se estaban beneficiando en la pandemia
de ingresos menores que son de prueba de esta renta básica universal. Entonces, el cuándo va a depender de cada país. Y ahí voy a hacer un paréntesis. No va a importar mucho porque las personas que tienen los activos históricos, cuando reciban sus pagos, pues van inmediatamente a ayudar en todo su entorno. Y como hay pocos millones, pero hay creo que millones, pues obviamente eso va a incidir grandemente en su entorno. Y también en proyectos humanitarios que siempre he dicho que deberían de ser de alimento, de alojamiento y de ropa para los más necesitados. Las personas indigentes también aplicaría a los animales. Yo les dije muy claramente que la Federación tiene tecnología para la recuperación de Gaia, del sistema ecológico del planeta, de la superficie, porque ya esto se ha extendido mucho y el tiempo apremia. Entonces es muy importante que vayan entendiendo todos estos conceptos y que entiendan que esto es real, que no se dejen mitificar un proceso que se ha venido desarrollando desde los 80 fuertemente, que se debió implementar el día del 9/11 y que de ahí para acá empezó la fase final de la guerra entre la oscuridad y la luz, porque esta ley Gesara, que se llamaba Nesara en aquel entonces, pues se promulgara. Hay todo una historia con muchos reportes que tocan este tema que pueden leer. Como siempre les digo, lean todos los reportes una y otra vez, hagan el ciclo, vean las conferencias, vuelvan de nuevo, porque cada vez que su conciencia aumenta, que ese es el fin de los reportes, usted percibe cosas nuevas en las mismas informaciones. Y eso quiere decir que su conciencia está en un espiral virtuoso y que está percibiendo ya pasando de 3D a 5D. Y eso es muy importante. Es más, esa es la tarea vital porque la guerra es vibracional y en la medida que cada ser humano, cada uno de nosotros, suba su nivel de conciencia, pues la luz es más fuerte y por la teoría de los campos morfogenéticos vamos incidiendo en otros seres humanos que están cerca de despertar y despiertan. Y también pues vamos hablando sobre la ley Gesara, que es una ley de justicia y prosperidad, y vamos divulgando también en nuestros medios físicos y virtuales para que la gente vaya abriendo los ojos y que sepan lo que está sucediendo. No lo van a creer, pero ya escucharon la información y hay el mismo proceso de ir creciendo su conciencia que va a empezar cuando usted le enciende esa velita. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar esoterismo, uno de los libros que más me gustó era de un autor, muy bueno ese autor, que lo desprestigiaron como siempre, Los Oscuros, Lobsang Rampa. Y él tenía uno de los libros que creo que era Encendiendo la Llama, algo así. Y yo creo que eso es lo que hacemos, encender la llama de nuestro entorno. También va a venir un momento en que todo va a explotar, la ley Gesara, y los dormidos van a quedar en shock, bien chocados, y vamos a estar nosotros, que somos 12.000 y algo ya, yo creo que en total debemos llegar quizás a 15.000 o 20.000, que estamos casi en todos los países del mundo, que vamos a poder pues brindar las informaciones correctas. Por eso es tan importante leer los reportes. Entonces ya dijimos el qué es la renta básica universal, a quiénes beneficia y también el cuándo. Entonces el dónde. ¿Dónde se va a aplicar la renta básica universal? En todos los países, absolutamente todos. De hecho, se habla de que los 209 países firmaron el tratado, o sea, la ley Gesara. Así que en todos se va a aplicar. Y no comiencen con las preguntas que cuando no sé qué país, que cuando este otro. Todos van a iniciar al mismo tiempo. No todos van a ejecutar al mismo tiempo porque hay que quitar el gobierno de turno si es de la oscuridad o cambiarlo hacia la luz. Esos gobiernos meritocráticos, hay un proceso que voy a explicar al final que tiene que suceder en cada país para que lleguen a la renta básica universal, que es como el sello de oro de
de la prosperidad. Bien, entonces ya está, tenemos el qué, tenemos el quiénes, tenemos el cuándo y tenemos el dónde. Entonces el por qué, que es uno de los... No, el cómo. Bueno, el cómo vamos a hablar de último. El por qué. El por qué es sencillo. Si esta realidad 3D que fuimos sometidos en una cárcel como esclavos, así como ustedes conocen en la historia de la esclavitud, así mismo hemos estado sometidos siempre. Entonces, tiene que haber un proceso de que el ser humano despierte y sea reeducado para poder reinsertarse en la realidad 5D, porque ya estamos desinformados, maleducados, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que salir. Claro, se van a utilizar tecnología para muchas cosas, como para la salud, la onda arturiana. También se hablaba mucho de las cámaras de luz de cristal que se utilizaron en la Atlántida, pero también se hablan de las medbed, que la gente se pone loca cuando se hablan de medbed. Pues llegarán, pero quizás no vayan a ser necesarias, porque si la onda arturiana se expande en todo el planeta, pues todo el planeta va a rejuvenecer y probablemente esa sea la tecnología que se utilice para reconstruir Gaia, y obviamente nos dejaría a todos nosotros jóvenes y saludables. Ahí tienen el porqué. Entonces vamos al cómo. Esa es la parte más larga. Déjenme tomar un poco de agua. Permiso. ¿Cómo va a suceder esto? Pues lo primero es, el primer paso es un gobierno meritocrático. ¿Qué es un gobierno meritocrático? Un gobierno de personas que tengan la capacidad y que representen el bienestar del país. Y no hablo del bienestar, al bienestar de los ciudadanos del país. Entonces, este gobierno meritocrático tiene que hacer un proceso muy, ¿cuál sería la palabra? Difícil. Un proceso muy difícil. ¿Por qué tiene que ser un proceso muy difícil? Porque tiene que llegar de un sistema con un departamento de impuestos sobre la renta o impuestos internos, como le llaman, que está acabando con sus ciudadanos, sacándole, primiéndole, sacándole la sangre, porque eso es vampirismo, para que cada día tengan que trabajar más, disfrutar menos, le tienen el sistema de salud con todas las problemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay en otras conferencias he hablado de esto. Entonces tiene que pasar desde ese punto a invertirse a lo contrario, que sería darle dinero a cada ciudadano para que viva. Y obviamente ese es un proceso que para muchos es imposible, es un mito, pero yo ahora en el cómo voy a explicar que no es ningún mito y que es perfectamente posible y saludable. Entonces, ¿qué va a suceder? Ese gobierno sube y lo primero que tiene que hacer, y voy a hacer un resumen obviamente, lo primero que tiene que hacer es empezar a desmontar todos los ministerios que consumen los recursos del país en un grupito, y hay que empezar a desmontarlo. Como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Empecemos por las Fuerzas Armadas. Eso no va a ser necesario al momento ya de una prosperidad. Cuando haya equilibrio entre todos los países y lleguemos a la prosperidad, pues las Fuerzas Armadas no son necesarias porque no va a haber guerra. Entonces todo el dinero que consume las Fuerzas Armadas ya no se va a consumir. Es un dinero que empieza a generar excedente. Y así tenemos muchas secretarías. Yo puedo hablar de mi país, de República Dominicana. Hay Secretaría de la Juventud, Secretaría de la Mujer. Ay, no sé cuál es más decir. Empecemos por el sistema de salud.
que es un sistema totalmente malintencionado y obsoleto. También el sistema de educación, que es un sistema también malintencionado y obsoleto. También todo eso va a empezar a ser desmontado. Entonces va a haber un excedente. Pero también, obviamente, se van a quitar. Primero, se van a condonar todas las deudas. Se van a cancelar todas las deudas, públicas y privadas, de tarjetas de crédito, de préstamos, de todo. Eso va a empezar a suceder. Entonces eso va llevando un respiro, una prosperidad a la ciudadanía. Entonces el gobierno empieza a tener excedente y también se van a empezar a eliminar los impuestos. Se va a dejar un solo impuesto al consumo. No sé, andará, me imagino que alrededor de un 10%. Es el único impuesto que todo ciudadano va a pagar. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Con ese dinero se va a hacer lo siguiente. Se paga el costo operativo del Estado y el excedente se reparte hacia todos los ciudadanos como la RBU. Ustedes ven que sí es posible. Analicen que va a venir tecnología y más de 6.000 patentes que fueron ocultadas para la humanidad, para mantenerlo en el oscurantismo, porque esa es la forma de mantenernos esclavos. El primero y el más importante es la energía, la electricidad, porque la electricidad es como la energía vital de la sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque la necesitamos para todo. Entonces, la electricidad va a ser gratis en su renta o en sus pagos mensuales. Se va a poner un generador eléctrico de tecnología MAGRAV, creo que se llama la tecnología, que es magnetismo y gravedad. O sea, se usa la gravedad como un vector de fuerza que gira un motor magnético y ese motor produce electricidad. Entonces ese aparato simple y llanamente genera electricidad a las 24 horas sin factura alguna. Y ya usted no va a tener que pagar electricidad. Eso implica que también en los vehículos se va a poner un aparato similar y entonces usted va a andar en el vehículo sin pagar combustible. Entonces ya usted se ahorró electricidad, se ahorró combustible. Ven, se está ahorrando la salud y se está ahorrando la educación. Ya van 4 rubros que usted no va a pagar. Por tanto, lo que reciba de renta básica universal, pues va a ser mucho más productivo para usted adquirir lo que necesita, que todavía se va pagando. Porque la idea es desmontar el pago al punto de que todo sea gratis. Pero eso es un proceso también. Entonces, dentro del cómo está el eliminar todas las secretarías que no son necesarias y también eficientizar las que sí son. ¿Qué quiere decir? Que si una secretaría, por ejemplo, yo en Dominicana me río mucho porque el gobernador del Banco Central gana millones. Y lo más lindo es que ellos se retiran, no importa el tiempo que duraron, y le dan una pensión de millones. Y le pagan los clubes sociales, carro, electricidad, guardaespaldas, comida, supermercado, todo. Igual que los senadores y los diputados. Eso es ¿cómo es que le llaman? En Dominicana le pusieron un nombre. Uy, no recuerdo, pero un nombre muy interesante, era como... Uy, no lo recuerdo, quizás algún dominicano que lo escriba ahí. El baulito, no me acuerdo. Barril sin fondo, no me acuerdo. El punto es para que ustedes entiendan el despilfarro de nuestro trabajo, que es el que mantiene una economía y un país, como un grupo lo derrocha porque son los secuaces, son los que sirven a la oscuridad. Entonces, cuando eso empiece a cambiar, pues obviamente el gobierno va a ir haciendo una transformación total. Y se va a acabar, por ejemplo, en Dominicana a mí me choca mucho que la Junta Central Electoral coge del impuesto que paga el pueblo y le regala a los partidos políticos un montón de dinero. Yo nunca entendí por qué hay que pagarle a los partidos políticos para que suban a robarse nuestro sudor. Pero bueno, era parte del proceso. Entonces, fíjense cómo todo se desmonta poco a poco
empiezan a caer la secretaría, los impuestos, y todo se va equilibrando en una sociedad muy sencilla. Todo el mundo paga, digamos que el 10% en cada compra de lo que compra. Ese dinero ingresa al Estado. El Estado paga sus costos, que son mínimos, y el excedente de ese dinero se redistribuye en los mismos ciudadanos que pagaron los impuestos. Entonces muchas personas me dicen, ¿y qué? ¿Se va a trabajar? Sí, es un proceso. Tú puedes seguir trabajando, pero lo ideal es que se llegue a un momento donde se trabaja para el bien común. Probablemente las diversiones van a ser muy necesarias. ¿Por qué? Porque ya se acabó el trabajar como mulos, como burros de carga, y convertirnos en humanos que nos divertimos. Porque en la diversión es que está la felicidad, por llamarlo así, o la alegría, y entonces nos ayuda a evolucionar más rápido, a que se eleve nuestro nivel de conciencia. Por eso ellos nos secuestraron toda la tecnología, por eso ellos nos desinformaban, nos mentían, porque era la forma de mantenernos esclavizados a través de una vibración de nuestro nivel de conciencia, de que percibiéramos solamente la matriz. Y nosotros mismos, inconscientemente, especialmente los dormidos ahora, son los que le dan la energía de vida a la matriz o a lo que queda de la matriz. Yo creo que hasta aquí vamos bien. Yo quiero que alguien me diga si todo se ha entendido bien, como siempre lo hago. Me gustaría que alguien pusiera mejor por WhatsApp, alguien de los que tienen mi WhatsApp, si me pueden decir, por favor, si todo está bien, si se entiende todo bien. Y vamos a seguir con las explicaciones. Yo les dije que íbamos a ir reduciendo el tiempo de las conferencias, porque viendo, sobre todo en las estadísticas de YouTube, que sí nos da las estadísticas, de que el promedio de vista de una conferencia, la gente es unos 20-30 minutos. O sea que vamos a tratar de llevarla a 40-50, porque sí, la gente puede ver hasta 40-50, hay otros que empiezan y hacen estadísticas que empiezan y dicen, no me interesa, porque lo que están dando son saludos, y no sigue mirando la conferencia hacia adelante y ver que hacia adelante que está lo importante. Déjenme tomar un poco de agua, permiso. ¿Todo está claro? Ok, gracias Lorena. Lorena me dice que sí, que todo se está entendiendo muy bien. Como ustedes pueden ver, pues es un proceso interesante y que va a ser singular de cada país, de cada gobierno, de cada ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Para que no pregunten que quién primero, todos van a iniciar juntos. La ley GESARA se está por promulgar. El último retraso creo que se ha debido mucho a los túneles estos que han encontrado llenos de niños. Eso ha sido muchísimo más de lo que se pensaba. Y entonces están trabajando, la alianza está trabajando fuertemente en esto. También no quita que todavía el sistema cuántico, el sistema financiero cuántico, en el enlace con el sistema tradicional, el sistema bancario tradicional, pues puedan haber todavía sus percances menores, porque ya todo eso está. Y yo expliqué que no se iba directo al QFS, al sistema cuántico, porque la gente no tiene la capacidad, la herramienta y el entrenamiento para poder manejar el sistema cuántico. Entonces se va a iniciar con una interfaz hacia el sistema que conocemos. Recuerden que todas las deudas van a ser canceladas, tanto las individuales, las de empresariales, como las de los gobiernos. Entonces todos los bancos van a pasar a ser una especie de sucursal del sistema cuántico, del sistema financiero cuántico. Ok, dice también, dicen también que todo está claro, qué bueno. Entonces, todo esto, como ustedes ven, cómo se va transformando una sociedad que entendíamos que era lo mejor que podíamos tener, y entonces vamos abriendo nuestro nivel de conciencia de que no es así.
Nos tenían manipulado y nos tenían dado a cuentagotas el bienestar. Todo lo contrario, hicieron un sistema fiat con dinero falso, porque esa es la palabra correcta. Todo el dinero que ustedes conocen, el dólar y todos los demás monedas, eran falsos. Cuando tenían soporte en oro, ellos no permitieron que entraran a la canasta del Fondo Monetario Internacional, porque ellos controlaban el Fondo Monetario Internacional, así como todas las demás instituciones, y entonces ellos hacían lo que les daba la gana, lo imponían, yo lo dije, a punta de pistola, con sus fuerzas armadas, a punto de poder, dominando los bancos centrales de casi todo el mundo y los gobiernos de casi todo el mundo. Y dije de por qué venían las guerras mundiales y cómo ellos fueron arrodillando los países con el arma de clima HAARP, etc. Todo está ahí en los reportes, lean. Entonces fíjense como sí es posible transformar la sociedad actual, una sociedad basada en la deuda, hacia una sociedad basada en la prosperidad. Entonces ya vieron más o menos un resumen del cómo tiene que haber un proceso de transformación del gobierno que va a incidir en la transformación de la sociedad. Obviamente es muy importante que entiendan que todo esto va a estar monitoreado, vigilado y asesorado por la Federación Galáctica de la Luz. Y como siempre, obviamente, cualquiera quiere beneficiarse, pero ahora es imposible con el sistema financiero cuántico, el QFS, por lo siguiente. Yo les dije que cada país tenía que soportar su moneda, cada papeleta, en un recurso, que puede ser oro o plata o cualquier recurso que sea válido para el desarrollo de la tecnología en el planeta. Entonces, pero cada papeleta, diferente ahora, deja ver si consigo una papeleta. Permítanme un segundo. Cada papeleta, diferente ahora, pues, si tomamos una papeleta, entonces se dan cuenta que la papeleta no tiene nada más que un cereal. Pero la papeleta, aparte del cereal, ahora va a decir qué recurso lo soporta, cuál es el número o el código del recurso que lo soporta y la secuencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada papeleta sí tiene un valor intrínseco en un recurso de ese país. Pero no tan solo eso, sino que a usted le va a llegar una papeleta, digamos si es papeleta, porque puede ser dinero electrónico, que no es criptomoneda, como conocemos Bitcoin, Ethereum, etcétera, porque son falsedades de las falsedades. Que muchos a veces se han quejado de que yo no sé sobre Bitcoin y Ethereum, y a mí me da mucha risa. Entonces, eso quiere decir que cada papeleta o cada dinero, puede ser electrónico, cada vez que se mueve deja un rastro. Yo les dije que esos sistemas se conocen como sistemas transaccionales. Entonces cada papeleta se va moviendo y va dejando un rastro. Y tiene que tener un soporte de por qué se movió. ¿Qué quiere decir? Que si alguien inventa, digamos, que a mí me nombran en una secretaría de las necesarias, pero me puse loquito y quise sacar un dinerito adicional para mí, por decirlo así, pues ese dinero va a ser rastreado, se van a dar cuenta que yo lo hice y voy a terminar perdiendo todo mi dinero y probablemente en la cárcel. Entonces se acaba la corrupción. El QFS, el sistema financiero cuántico, acaba la corrupción. Se va a ir desmontando totalmente. Eso, si ustedes ven, todo esto apunta a una sola cosa: un mundo justo, donde no hay ventajas como las que crearon los oscuros con su pirámide de sociedades de casta,
para beneficiarse. La pirámide tiene la cima hacia arriba, pero en el mundo justo es al revés. Quienes se benefician son los ciudadanos. Apunta hacia abajo. O sea, los gobiernos trabajan para los ciudadanos, no los ciudadanos para los gobiernos. Y eso es muy importante que lo entiendan, porque tienen que invertir sus creencias y su sistema 180 grados. Lo que era negativo se convierte en positivo y lo positivo en negativo. El mundo se invierte porque la sociedad 3D era un mundo invertido donde los oscuros nos convirtieron de seres multidimensionales en conciencia a seres unidimensionales con un sello que pusieron entre la hélice 2 y 3 de nuestro ADN, y por ahí empezaron ya a manipularnos y a desinformarnos para utilizarnos, como yo dije, como una batería, y entonces ellos lograron invertir el mundo natural y convertir ese mundo artificial en 180 grados hacia lo que es un mundo natural. Pero lo que estamos ahora es simplemente en un proceso de reinversión para enderezar las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una experiencia magnánima que nunca antes se había dado, que es la ascensión planetaria. La superficie de Gaia va a ascender con toda la humanidad que quede, que esté lista, hacia subir hacia quinta dimensión. Entonces ahí ese proceso completo tiene que venir lo que es justicia y prosperidad y reeducarnos. ¿Por qué? Porque vamos a terminar viviendo en Agartha. Agartha está debajo de la tierra, pero nosotros tenemos que estar educados para vivir ahí. De hecho, ya están las ciudades con todas las casas donde vamos a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ven qué interesante, qué bonito es todo. Entonces, por eso yo siempre trato de que ustedes se motiven al estudio de los reportes. Los reportes se reunieron en un libro, o en un compendio, que yo le llamé libro, que le pusimos de título La Verdad Revelada. Los reportes son cortos y concisos, se leen rápido. Claro, léalo con conciencia, con entendimiento. No leerlo por leerlo, sino leerlo tratando de sacarle provecho a la información. Entonces usted lee uno, el otro, y va a empezar a darse cuenta que coinciden, que los reportes se encajan, que lo que dice aquí, más lo que dice aquí, más lo que dice allá, como que empiezan a armar una verdad. Y esa es la verdad revelada. Entonces usted lo lee, ve todas estas conferencias, anote, él dijo esto, dijo aquello. Yo me atrevería a decir que busquen incongruencia en los reportes. ¿Por qué? Porque no la van a encontrar. Y buscando las incongruencias, van a encontrar las congruencias. Póngase crítico. Diga, no, esto no es verdad, déjame ver. Y empiece a buscarle defectos, si lo queremos llamar así. ¿Por qué? Porque todo eso va a ayudar a su despertar. Que yo les dije muy bien que inicia con la verdad. Porque la mentira es la vía en que nos esclavizaron. Entonces la verdad comienza a cambiar tu jerarquía de valores. La jerarquía de valores comienza a generar decisiones más acertadas. Y estas decisiones más acertadas van a ser acciones más acertadas. Va a empezar a modificarse tu nivel de conciencia hacia arriba. O sea, un círculo virtuoso, no vicioso, sino virtuoso. Y tú vas a empezar a percibir realidades que antes no percibía, que yo expliqué que era como una televisión o una radio, diferentes estaciones, pues simplemente son diferentes mundos. ¿Por qué? Porque están vibrando en sitios diferentes y que hay un principio universal de vibración que dice que todo está vibrando, todo vibra. Ahora, tu conciencia tiene un nivel vibratorio y obviamente eso es lo que tú percibes. Los dormidos lo tienen atrapado en la vibración 7.83, corríjanme, Hertz. Entonces, como están atrapados en 183 Hertz, nada más perciben por los 5 sentidos.
todo lo que no es de esos 5 sentidos ellos no lo pueden percibir. Entonces, con esa esclavitud, ya ellos la aceptaron, ellos mantienen la energía de la matriz vibracionalmente. Y obviamente tú le hablas de lo que está tocando la música en otra emisora o el programa de televisión que está en otro canal, y ellos no lo van a percibir. Por eso es tan difícil. Pero por eso el Padre me pide a mí que revele la verdad. En octubre del 2014. Vete a las redes sociales y revela la verdad. Y eso he hecho desde esa fecha. Y claro, el grupo fue como la RBU de revelar la verdad. O sea, la parte final fue hacer el grupo, y porque es más fácil manejar en el grupo que en un muro abierto. Entonces, ahí tienen todo. Yo no sé si entendieron, por favor, de nuevo. Díganme que todo quedó claro. Vamos a empezar a despedirnos. Empiecen a hacer las despedidas. Yo espero que hayan entendido bien. Yo espero que todo esté bien claro. Yo espero que puedan motivarse a seguir creciendo su nivel de conciencia. Porque esa es la guerra. Es vibracional, y lo que los guerreros de luz hacemos es elevar nuestro nivel de conciencia, trascender la matriz para arrastrar por la teoría de los campos morfogenéticos o del centésimo mono, arrastrar a los dormidos hacia arriba. Cuando logremos una masa crítica, pues la matriz se desvanece automáticamente. Y créanme, este mundo es totalmente artificial. Por eso vinimos tantos seres de luz como yo y ustedes también a cooperar con la redención, la liberación de la humanidad. Fíjense que todo está, inclusive todo ha sido, a pesar del dolor, que yo digo sangre, sudor y lágrimas, ha sido un proceso bonito y nos va a dejar una experiencia, un aprendizaje grandioso para nuevos mundos, para nuevos universos, porque vamos a saber ya cómo se manejó todo aquí, en esta realidad artificial que fue aprovechada por diferentes legiones regresivas para crear una cárcel perpetua de los hijos de Dios, la humanidad, para mantenerlo totalmente viviendo para ellos. Y eso es todo. Abrazos a todos y gracias y buenas noches. Visita enlaverdadrevelada.net.